El día de hoy con Gabriela Cárdenas Acero, que todavía actualmente es analista de selección en la empresa Almacén Santa Clara. Y en esta ocasión, con su experiencia, nos brindará algunas respuestas sencillas acerca de los diversos procesos de selección. Y bueno, para comenzar, ¿me podrías comentar un poco sobre ti, tu trayectoria, desde la parte estudiantil hasta la profesional que es usted el día de hoy? Claro, Enrique. Bueno, mi nombre es Gabriela Cárdenas, como lo comentas. Yo actualmente soy analista de selección y onboarding en Almacenes Santa Clara. Tengo 24 años. Yo estudié gestión y alta dirección en la PUC. Eh, bueno, desde que yo ingresé, siempre como que mi meta y siempre apunté a crecer en el área de recursos humanos, de gestión humana, ¿no? Entonces, si bien mi carrera no es como que especializada netamente en eso, sí te brinda y me brindó las herramientas para poder eh, construir, ¿no? Mi camino y mi ruta profesional por ese lado. Igual inicié siendo practicante, ¿no? Empecé a trabajar creo que desde los 20. Inicié una constructora como administradora de obra, fue mi primera experiencia profesional y en realidad al inicio de mis prácticas o la primera vez que empecé a trabajar sí tenía bastante miedo porque no sabía cómo hacer las cosas y es algo natural, ¿no? Siempre que quieras empezar a trabajar en un lugar, siempre, a pesar de que tengas experiencia, siempre cuando eres nuevo estás en una curva de aprendizaje, entonces siempre vas a tener miedo de repente equivocarte, de asumir retos o de no satisfacer, ¿no? A tus jefes o a tu equipo de trabajo es normal. Y eso era lo que me pasaba a mí. Entonces, pero al final en realidad es más que todo entender, nada es algo que tengas que descubrir, ¿no? Simplemente es poder entender los procesos, entender a la empresa en la que estás trabajando también, porque todas las empresas son diferentes, entender a las personas con las que estás trabajando y tratar siempre de hacer las cosas mejor, ¿no? Eso es lo que yo considero. em, o es lo que trato de hacer, ¿no? Trato de ver los procesos que hay, los procesos que existen y tratar de mejorarlos, tratar de hacerlos más ágiles, tratar de repente de que en los procesos operativos se emplee menos tiempo y que ese tiempo pueda ser usado de pronto para poder pensar más en procesos estratégicos. Eh, y bueno, en realidad, estas son mi primera experiencia laboral como contratada. Hasta este año yo fui practicante pro en Volvo, estuve en Volvo alrededor de un año y un poco más. Y bueno, también fue una experiencia enriquecedora y fue donde aprendí que mi pasión o mi gusto por continuar en el área de gestión humana está dentro del rubro automotriz, ¿no? Y es por eso que yo he continuado y he buscado otra experiencia laboral que sea dentro del rubro automotriz, porque en Volvo la verdad que a mí me gustó mucho eh, todo lo que era el sector automotriz, ¿no? Los camiones, los equipos de línea amarilla, porque yo veía mucho temas, si bien yo era de recursos humanos, de personas y cultura, veía mucho lo que era este personal, ¿no? Para poder, técnicos básicamente, para proyectos en los que Volvo ofrecía sus servicios, ¿no? De maquinaria amarilla y de tracks. Entonces fue como que meterme un poco en ese mundo y me gustó mucho. Entonces en realidad creo que quiero seguir mi carrera dentro de este sector. Y bueno, y ahora estoy en Almacenes Santa Clara, ¿no? Como analista. Y también es una experiencia muy diferente, es una experiencia nueva, porque ya no eres practicante, sino que ya asumes un rol en el que tomas decisiones, en el que ya lo que tú haces no necesariamente lo tienes que consultar o tienes que estar bajo el mando de alguien, sino también tener opinión propia, ¿no? Y poder llegar a hablar con los clientes internos, que son pues las otras áreas, no poder tú mismo controlar tus tiempos, entonces te da como que esa capacidad de poder, de liderazgo, ¿no? De liderarte a ti mismo y de que otras personas también ya te consideren de repente como algo mayor. Y o sea, es una etapa bonita,
¿no? Pero también es una etapa de mayor responsabilidad, porque en cuanto más tú asciendes, también tienes más responsabilidades y también lo que tú hagas y los errores que cometas también repercuten mucho más dentro de los flujos, ¿no? De la organización. Entonces, bueno, estoy aquí y ya he aprendido un montón también en el tiempo que estoy tratando de implementar algunas cosas nuevas que de repente ya he visto en mis anteriores experiencias laborales o también en las cosas que estoy estudiando. Y bueno, eso es básicamente como que mi trayectoria profesional. Y en ese aspecto, que todavía estás viendo ya más lo que son los procesos de selección, bueno, y también es diferente, ¿no? De que todavía cada proceso es muy diferente, la parte técnica, la parte profesional, la parte que tú estás viendo para practicantes, ya sean pre o también profesionales. ¿Cómo poder manejar esa situación, ya sea de recibir una gran cantidad de solicitudes para una sola vacante? O sea, ¿qué criterios se Mm, puede determinar o cuál sería más eficiente y justa, ¿no? claro, el tema de selección, como tú lo comentas, es muy amplio porque tú puedes, o sea, nosotros usualmente o naturalmente tenemos dentro de Almacenes Santa Clara, donde estoy ahora, una gama de perfiles, ¿no? Nosotros tenemos perfiles técnicos, operarios, supervisores, coordinadores, asesores, gerentes, jefes, entonces coordinadores. Entonces tenemos como que una gran gama de perfiles, pero también dentro de sí mismos son bastante heterogéneos, porque tenemos sedes en Lima, tenemos sedes en provincia. Entonces, a veces, por ejemplo, y manejamos diferentes marcas porque somos un concesionario. Y cada marca, a veces hay asesores, por ejemplo, o técnicos que son técnicos nivel uno, pero son técnicos de maquinaria amarilla, ¿no? O técnicos de camiones, o técnicos solamente de vehículos, como autos y camionetas, ¿no? De la marca Kia. Entonces, a pesar de repente tener el mismo cargo, el perfil del candidato es diferente, ¿no? Incluso su remuneración también lo es en algunos casos. Entonces, es importante, ¿no? Yo creo que analizar un poco eh, el área, ¿no? También el perfil que te están dando, porque nosotros trabajamos siempre bajo un requerimiento y considero que también el requerimiento es fundamental, o sea, el job description es muy importante porque eh, tú de repente, si tienes mala descripción de puesto, al momento en el que tú vas a evaluar un candidato, vas a seleccionarlo, lo vas a seleccionar mal porque quizás el jefe no requiere esa información, o sea, no requiere a esa persona, ¿no? Y por eso también es importante tenerlos actualizados, porque eh, siempre van variando, incluso en diferentes perfiles, ¿no? Por el tema de la tecnología, del crecimiento profesional, entonces, de va a depender de muchas cosas, que va a ser que de repente ese perfil en un año ya sea obsoleto, ¿no? Ya no es lo que de repente hace un año requerías. Entonces, y eso es, por ejemplo, lo que ha pasado quizás con muchos perfiles comerciales o incluso perfiles del área de recursos humanos, ¿no? Eh, ahora hay mucho lo que es, por ejemplo, Power BI, ya no necesariamente es como que un valor agregado, ¿no? Sino es algo que tienes que tener para poder postular a ciertos puestos, ¿no? Antes, hace ya mucho, el Excel dejó de ser un valor agregado y ahora es un requisito obligatorio, es algo que sí o sí tienes que saber, ¿no? Para poder postular y para poder estar en un trabajo. Y en algunos ya es como que Excel hasta avanzado. Entonces, es un poco también darnos cuenta de cómo está evolucionando el mercado y qué cosas estamos necesitando para cierta área y para cierta posición. Entonces, creo que es partir de eso, ¿no? Partir de poder como que primero, antes de buscar de repente candidatos, armar un proceso de selección, que puedes armarlo y tener como que muchos lugares o bolsas para poder tratar de captar candidatos. Yo creería que primero es poder analizar qué es lo que realmente la empresa está necesitando, qué es lo que realmente el área está necesitando y qué es lo que realmente el equipo y el jefe es lo que están necesitando para esa posición.
y eso va de la mano con no solamente las habilidades o las capacidades que tengas en estudios, ¿no? Sino que también con las habilidades que son más soft, ¿no? O sea, los soft skills, que va de repente a que seas una persona que quizás para algunas posiciones necesitas una persona mucho más cauta, con más pensamiento crítico, mucho más objetiva, de repente que no sea tan extrovertida, pero sí que tenga mucha minuciosidad al detalle, ¿no? Entonces, de repente para otras posiciones necesitas una persona que sea mucho más empática, que sea mucho más habladora, que pueda llegar más rápido a las personas. Va a depender mucho de qué es lo que tú realmente estés buscando. Entonces, yo creo que también las competencias más soft, ¿no? Las habilidades blandas también juegan un papel importante porque te enseñan a que no necesariamente un perfil siempre va a ser como que un perfil extrovertido siempre va a encajar en todos para los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Y lo mismo, no necesariamente una persona que sea de repente mucho más crítica, mucho más analítica, también tenga que encajar en todos los perfiles y no es así. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Partir desde tener una buena descripción de qué es lo que se está necesitando y a partir de eso ya haces tu proceso y lo ejecutas. Algo que también yo aprendí es que hay que saber por qué, por dónde es que tenemos que buscar, ¿no? Como te comentaba, nosotros tenemos gran variedad de perfiles y estamos en diferentes sedes y a veces en provincia llegar es un poco más complicado. Entonces también hay que buscar los canales por donde podemos hacer, donde podemos conseguir candidatos, ¿no? A veces no necesariamente todos los candidatos están en LinkedIn, no todos los candidatos están en Boomerang, en Computrabajo. De repente hay que llegar un poquito más, por ejemplo, en el caso de los técnicos, buscar colocar las posiciones en las plataformas, ¿no? De institutos, también, bueno, lo mismo para las universidades, enfocar también a qué tipo de universidades o qué tipo de candidatos tú quieres, ¿no? De ciertas universidades a veces también hay este tipo de como que de direccionar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? E incluso hay algunos perfiles que también los puedes buscar de repente haciendo alianzas con municipalidades, ¿no? Y va a variar mucho en realidad también el concepto de cómo buscar al candidato. El- entonces, yo, por ejemplo, era algo que estaba estudiando, un tema de un curso de reclutamiento y selección por competencias, en la cual nos comentaban que incluso en provincia es más fácil encontrar candidatos de repente publicando por los canales de radio, ¿no? Y que es algo que de repente aquí en Lima tú dices, pero ¿por qué? O sea, ¿no? ¿Cómo voy a buscar trabajo a través de la radio? Pero en realidad en provincia quizás funciona mucho más porque muchas más personas escuchan radio. O de repente es más fácil llegar por un canal que sea propio de la ciudad y que pueda pues, colocar sus ofertas laborales por ahí. Entonces, eso también es parte de la estrategia, ¿no? De cómo captar candidatos, fijándonos bien en la situación en la que está la empresa. Y así es como se va desprendiendo, creería yo, todo el proceso de selección, ¿no? No necesariamente es como que ahí ya lo publico y el día siguiente tengo un candidato y lo contacto y lo llamo y ya está y se acabó. No es tan sencillo. Por eso es que también a veces, muchas veces toma tiempo. Así que más o menos por ahí es como que lo que estoy tratando de trabajar y lo que he aprendido, lo que he estudiado, entonces va por ahí, ¿no? Igual ya cuando se tiene candidatos también es saber que no todos los candidatos están al 100% eh, para ti, ¿no? Muchos de ellos, e incluso yo también he sido de las que no necesariamente solo postulas a una empresa y esperas que esa te llame, ¿no? Sino que estás postulando de repente a 20 diarios y probablemente estés en dos o tres procesos en paralelo. Entonces, también es tratar de cerrar lo más pronto posible con el candidato, porque un buen candidato, un buen perfil se puede perder porque de repente te demoraste en el proceso de selección. Entonces, yo creo que ese tipo de detalles hay que cuidarlos bastante al momento de hacer un proceso, ¿no? Poder siempre mantener el foco también en el candidato, porque a veces nosotros manejamos tantos procesos que nos olvidamos de nuestros candidatos, de repente no los contactamos cuando no han sido seleccionados, y creo que ese también es una parte importante
de finalizar el proceso, ¿no? Confirmarle al candidato, porque a veces los candidatos están esperando a que nosotros les digamos alguna respuesta y a veces los tenemos mucho tiempo como que en el limbo y yo creo que hay que saber también agradecer, ¿no? Por el tiempo que le han dedicado a este proceso. Claro, lo que ahorita, o bueno, mayormente se puede ver, hasta también algunas quejas en lo que viene a ser Ujú, LinkedIn, que todavía exacto. varios, lo que son ya de la parte de recursos humanos, pues no tienen esa consideración, ya sea con sus postulantes, de que no les mandan aunque sea un correo o un mensaje diciendo que ya hasta acá fue el proceso de selección. Y el postulante mismo sigue esperando también esa respuesta, ¿no? Al Ujú, menos que tenga esa consideración. Y es por varias exacto. empresas, no solamente por empresas medianas, sino también empresas muy grandes que también no tienen un buen manejo. Y a veces también ponerse en parte en ambos lugares. Por una parte el candidato que está esperando y es su oportunidad de poder ejercer, ¿no? Ya sea su carrera o sus prácticas o a un nuevo trabajo que quiere poder estar ahí. Y por otro lado también la parte de recursos humanos que tiene demasiados procesos, demasiados candidatos y a veces no da abasto de poder responder a cada uno. Sí, tal cual, ¿no? Es un poco complicado a veces poder responder, pero es importante también porque todas las personas estamos de repente esperando siempre tener lo mejor, ¿no? Poder encontrar ese trabajo, poder desempeñarnos y a veces hay personas que de repente tenemos la suerte de poder trabajar y quizás dejar de trabajar y tenemos quizás algún soporte, ¿no? En nuestra familia, que pueden de repente soportarnos por el tiempo que no estamos trabajando, pero no necesariamente todas las personas contamos con ese privilegio, porque es un privilegio. Entonces, hay personas que sí necesitan ese trabajo para poder vivir, para poder solventar a su familia. Entonces yo creo que hay que, de parte del área humana, hay que ser un poco más empáticos también con esa, y más humanos también con esa parte, ¿no? De poder finalizar, cerrar el proceso con los candidatos que no han sido seleccionados. Si su experiencia laboral no va mucho acorde, solamente tiene poca experiencia, se podría decir, Ajá. pero en habilidades blandas está muy bien preparado, o si no, también en la manera de comunicación, en la parte de poder desenvolverse y las ganas de aprender, obviamente, están ahí. ¿Cómo Ujú. se puede tener en consideración ese candidato? Como digo, algunas Ya. personas sí le toman consideración, como también he consultado con otros profesionales, me dicen que no, que sí o sí tienen que estar regidos a lo que a lo que dice la empresa. Si son, por decir, un año o 2 años de experiencia, pues se sigue ese formato. Ujú, ya. Yo considero que en este caso hay posiciones en las que tú, tal cual como lo dices, tienes muchas ganas de aprender y vienes para aprender, como lo es, por ejemplo, un practicante, un asistente, de repente un operario que recién está iniciando, un técnico uno, ¿no? Supongamos, poniéndonos ya en la posición de donde yo estoy trabajando actualmente. Y hay posiciones en las que son válidas, como te digo, ¿no? Por ejemplo, un practicante quizás carece de repente, a veces no, hay empresas que piden como que mínimo 6 meses de experiencia en, no sé, en el área de operaciones o en el área de logística. Ya. De repente carece de esos 6 meses, ¿no? De repente solamente ha tenido 2 meses o ha tenido 3 meses, quizás no haya estado en una empresa muy grande o solamente no ha estado todavía o son sus primeras prácticas pre, entonces uno le puede tener cierta consideración, cierta flexibilidad y es súper válido porque, y de repente como tú dices, tiene toda la actitud, ¿no? Tiene actitud, demuestra liderazgo, es una persona bastante extrovertida, que quizás es lo que se necesita para la posición, entonces es válido que pueda ingresar. Yo considero que lo mismo para un asistente, ¿no? De repente el asistente no tiene un año de experiencia, tiene 6 meses quizás, pero han sido 6 meses en las que tú lo evalúas y dices, ah, sí, mira, este chico de repente ha estado poco tiempo, pero en el tiempo en el que ha estado hacía muchas más actividades de las que de repente otros candidatos han visto en su vida, ¿no? Entonces, y tiene toda la actitud y aparte ha estudiado, ¿no? Mira, ha estudiado tal cosa, entonces su CV está más grueso. Yo sí lo consideraría. Sí, personalmente sí lo consideraría.
Pero hay otras posiciones en las que tú ya no vienes a aprender necesariamente, ¿no? Tú vienes a hacer, a contribuir a mejorar y hacer crecer el área, ¿no? Por ejemplo, un supervisor, ¿no? Un coordinador, un analista, de repente un perfil senior, ¿no? No viene a aprender. Obviamente que en el proceso tú vas a aprender, ¿no? Porque vas a fallar, porque de repente te vas a equivocar o simplemente vas a aprender porque hay cosas nuevas y en toda empresa siempre hay cosas nuevas. Entonces, en las que tú vas a aprender, en el camino vas a aprender, pero no estás viniendo exactamente para aprender, porque tienes personal a tu cargo, porque tienes responsabilidades ya que pueden afectar, si no tomas una buena decisión, puede afectar monetariamente a una empresa. Entonces, hay cargos en los que sí necesitas cierto nivel de experiencia y que lamentablemente puedes tener mucha actitud, pero si tú no tienes la experiencia, porque no necesariamente solamente es en conocimientos, sino la experiencia, por ejemplo, trabajando con personas, ¿no? Trabajando con personas en el sentido de liderando a personas. Entonces, si de repente tú estás postulando para un cargo de supervisor, y has sido asistente, pero quizás nunca has trabajado, no has liderado un equipo de 50 personas y ahora tienes que liderar un equipo de 100. Obviamente no estás preparado, ¿no? Si nunca has liderado un equipo. Entonces, yo creo que también nosotros como candidatos hay que saber a dónde postular, ¿no? Por ejemplo, si de repente no tienes la experiencia para poder llegar a ser un senior, poniéndonos en este caso, ¿no? De no tienes experiencia quizás para liderar a 100 personas, entonces comienza liderando a 5, comienza liderando a 10. ¿Me entiendes? Buscar, ¿no? Eh, Ofertas en las que podamos acomodarnos mejor que de repente en otras que lamentablemente no nos van a poder considerar porque no tenemos la expertise, no tenemos de repente lo que nos están pidiendo necesariamente. Entonces, también hay que tenerle mucho ojo a las cosas en las que estamos postulando, ¿no? Por parte de las empresas, yo sí considero que debería haber un poco más de apertura y de flexibilidad en ciertos rangos, em, pero por parte de los candidatos también. Entonces, lo que también yo considero y recomendaría es que si de pronto no tenemos tanta experiencia laboral, hagamos grueso nuestro CV estudiando, ¿no? Yo creo que estudiar te abre muchas puertas. Entonces, de repente, si no, por ejemplo, estás postulando para, no lo sé, para operaciones, ¿no? Y necesitas de repente, solamente tienes Excel intermedio, entonces estudia el avanzado. Si necesitas Power BI o estás viendo que las posiciones en las que estás postulando necesitan Power BI, estudia Power BI. Si de repente necesitan automatizar procesos, estudia, por ejemplo, programación en código bajo de repente, o Power Apps, Power Automate, estudia Visagi para hacer los flujogramas. O sea, ve aprendiendo, ve engrosando tu CV o, por ejemplo, Design Thinking, ¿no? Metodologías ágiles, como que ve engrosándolo en el tema educativo, porque eso también te va a servir. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Y como te comento, siempre nosotros, como yo desde el área humana o desde el área de selección, mejor dicho, siempre trato como que de buscar a los candidatos y de fijarme de que cumplan con los requisitos que nos están pidiendo, que nos pide el área, pero también trato de buscar o si encuentro un perfil bueno, que sé que no tiene mucha experiencia, pero veo que ha estudiado, ¿no? Algunas cosas, que esté estudiando, por ejemplo, una especialización o algo así, sí lo considero y lo envío, ¿no? Para que lo pueda ver el área. Y luego le digo, bueno, yo lo estoy considerando por tal y tal motivo, pero al final quienes toman la decisión son las personas de la misma área, ¿no? Quien vendría a ser su jefe directo. Entonces, hay que también, yo creo, ver por ese lado, ¿no? Siempre nosotros como recursos humanos somos como el nexo entre el candidato y el área, pero siempre quien toma la decisión final es el área. Entonces, no necesariamente un jefe va a primar de repente lo bueno que es el candidato para
haciendo o validando estas habilidades blandas, sino que le sume experiencia y que pueda ayudar a crecer al área. Entonces, también hay que fijarnos en eso, que al final recursos humanos no es quien toma la decisión final, no necesariamente en todos los lugares, hablándote desde mi experiencia. Así que yo consideraría eso, o al menos ese es el consejo que daría, ¿no? Que si tenemos de repente un CV bajito en cuanto a experiencia, le sumemos el tema educativo, que al final suma y aporta bastante. Y las personas, por decir que todavía en el tema educativo, quizás siempre se dedican a la parte de estudiar, que obviamente está perfectamente bien, Ujú, pero ujú, no hacen un poco más de lo que es voluntariados o un poco más de lo que viene a ser temas un poco relacionados ya a su carrera, o no se meten ya sea en la parte estudiantil también, que son grupos seleccionados. ujú. ¿Cómo podría después ya, cuando sale de la carrera, poder estar valorado, ¿no? Para lo que son las candidaturas? Ahí yo creo que ya va mucho de cómo tú quieres ser como profesional, ¿no? Este, una persona tiene que buscar siempre a qué está apuntando, ¿no? Trazarse un objetivo. Si tú, ¿qué es lo que realmente quieres? No como profesional. ¿Quieres comenzar ya a trabajar desde sexto, séptimo ciclo? Entonces ve buscando, no oportunidades, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacerse el camino. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente he estado en organizaciones. Inicialmente lo veía como que un pasatiempo, pero ya de ahí me di cuenta que por dónde quiero enfocarme, ¿no? Un voluntariado hay diferentes, diversos. Por ejemplo, en Católica había muchos voluntariados para muchos tipos de fines, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy entrando? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Em, Esto que estoy haciendo o a lo que me voy a meter, ¿guarda relación con mi carrera o guarda relación con lo que al final yo quiero hacer o guarda relación con lo que yo me quiero dedicar más adelante? Si es así, bien, ¿no? Si no es así, entonces, ¿cuál es el motivo? De repente el fin es el fin del voluntariado, ¿no? Quizás, por ejemplo, hay voluntariados que, supongamos, ¿no? Ayudan de repente a personas de bajos recursos. Entonces, a mí me motiva ese fin. Entonces, ok, por ese motivo estás ahí. No hay otros tipos de voluntariados que son de repente, en Católica hay uno que se llama Económica, que era como que daba noticias sobre economía y, ¿no? Entonces, como que, me gusta y por eso estoy ahí. Ya había muchos chicos de mi carrera que estaban ahí, ¿no? Que al final se dedicaron a temas de finanzas. Entonces, también ir un poco armando tu camino desde la universidad, viendo a qué te quieres meter. Si, por ejemplo, te gusta recursos humanos, entonces métete un voluntariado y dentro del voluntariado también hay áreas. Entonces, puedes entrar al área, por ejemplo, de gestión humana dentro de un voluntariado y desde ese lugar vas a ir aprendiendo. Entonces al final eso va a ir sumando. Y si tú de repente haces algún proyecto de desarrollo o de cultura o de un flujo de cómo funciona la selección dentro del voluntariado, porque en los voluntarios también hay procesos de selección, hay convocatoria. Entonces ese tipo de logros puedes incluirlos en tu CV y te pueden servir para tus primeras prácticas. Entonces un poquito ir como que armando, yo creo que facilita el de repente poder encontrar, ¿no? Y tener quizás una ventaja sobre otros candidatos que quizás solamente han estado estudiando y no han tenido ninguna experiencia más o menos laboral. Bueno, en ese aspecto ya demasiado los voluntariados, como también muy aparte proyectos estudiantiles, ya sea para poder llenar el También. CV, para que también se den cuenta de que todavía tienes la intención de poder apoyar en realidad. Será muy importante. Ujú, Y bueno, ya para poder culminar con la última pregunta, bueno, en sí, ya sería en sí, ¿cómo te puedes asegurar de que un proceso de selección, bueno, sea inclusivo y no pueda discriminar en sí a ningún candidato, ya sea por motivo de género, raza, edad o quizás ya cualquier otra característica, ¿no? ujú. ¿Cómo me puedo asegurar que un proceso sea inclusivo? Creo que primero tienes que asegurarte que la empresa en la que estás sea o esté en camino a poder ser inclusivo.
No, no puedes, yo creo que, ¿por qué? Porque eso nace desde la cultura de la organización. Si la cultura de la empresa es una cultura cerrada en la que de repente, por ejemplo, no admite personas, no necesariamente como que tiene su cartel de no ingresa o no puede ingresar aquí nadie que sea heterosexual, una cosa así, ¿no? O que sea blanco. No necesariamente tiene que tener ese cartel, pero tú sabes que en la cultura de la empresa no está bien visto que una persona de repente LGTB podría estar, ¿no? Porque quizás existen chistes machistas, de repente eh, existe como que ciertos comentarios, ¿no? Que denigran un poco de repente a este colectivo, entonces tú dices, obviamente una persona que de repente, una persona del colectivo LGTB no se va a sentir bien aquí, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que comenzar desde, partir desde, en qué cultura tengo, ¿no? ¿Qué cultura tiene la empresa? ¿Tiene una cultura inclusiva? ¿Tiene una cultura que de repente está migrando hacia esto? ¿Qué apoya de repente como que la cabeza de esta empresa, ¿no? El corporativo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que apoya? ¿O como que, a qué se está sumando? Entonces, es bastante como que también ver eso, ¿no? Ver como eh, este tipo de, o sea, primero darnos cuenta si realmente eso es lo que busca la empresa. Y segundo, ¿qué más? Bueno, en realidad yo siempre trato de ser bastante, creo que es imparcial, se dice, con los candidatos, ¿no? No trato, o sea, no juzgo a las personas previamente por nada. Hay muchas veces que a veces los criterios de selección no sesgadamente eh, y erróneamente también, como que limitan las oportunidades solo para eh, estudiantes que tienen, de repente que vienen de universidades con mucho más prestigio, ¿no? Que tienen cierta edad. Yo creo que siempre hay que mantener un rango, ¿no? Un rango profesional, ¿no? Desde que hay cosas que sí lamentablemente tienen que ser discriminadas, por ejemplo, quizás el tema de la edad, ¿no? De repente no puedes, quizás para un conductor no puede ingresar de repente una persona que ya tenga 55, 60 años por el mismo hecho de que ya no está de repente habilitado para conducir, de manera que podría conducir una persona de 30 o de 28 años que tiene que conducir distancias muy largas. Entonces hay cosas que por salud, por seguridad, no necesariamente las personas pueden, podemos admitir cierto tipo de personas. Por ejemplo, una persona con discapacidad de repente no podría eh, usar de repente andamios, ¿no? O estar de repente en un lugar de altura, porque obviamente quizás se puede caer o de repente no puede subir porque no cuenta con piernas, o sea, es algo que por lógica de repente hay cosas que no podemos, ¿no? Que simplemente, lamentablemente no se puede. Pero también hay ciertos criterios que yo creo que hay que considerarlos, ¿no? Y lamentablemente hay personas que sí, ¿no? Que sesgan un poco sus procesos. En mi caso no es así. No es una cultura que practiquemos tampoco en Almacenes Santa Clara. Tampoco es una cultura que yo haya practicado anteriormente en alguna otra empresa. Siempre ha sido muy abierta y creo que también es algo bueno porque las empresas actualmente están teniendo mucho más esa como que esa cultura de abrirse ya un poco más, ¿no? De como que evitar esos sesgos en cuanto a la identidad de género, ¿no? Sesgos por incluso por el hecho de que tú seas mujer, hay veces que no te admiten en ciertas empresas para ciertos cargos por el hecho de ser mujer. Entonces, esas vallas, esas barreras también ya se están eliminando y eso es muy bueno. Entonces yo creo que primero para poder identificar un proceso inclusivo es darnos cuenta en dónde nos encontramos, ¿no? Si nos encontramos en una empresa que valora la inclusividad, que está migrando hacia una cultura más inclusiva, entonces se pueden, ¿no? Aplicar podemos trabajar el criterio de inclusividad. Pero si no es de esa forma, lamentablemente estamos en una empresa más cerrada
quizás va a haber, por más de que el candidato sea bueno y todo, como te digo, al final quienes toman la decisión son los jefes de las áreas, ¿no? Entonces, lamentablemente, quizás el candidato no la pase muy bien. Eh, entonces, yo creería que parte de eso, ¿no? De una cultura, de la cultura de la empresa. Claro, en sí la cultura de la empresa, bueno, se basa no solamente de sus mismos empleados, sino también de la cabeza, como dicen. Y Exacto, eso también poco a poco pues va a las diferentes funciones, diferentes candidatos también, que algunos se sienten, bueno, también se ha visto por LinkedIn, se ha visto también por Boomerang, que a veces también ponen esas clasificaciones, ¿no? Por decir, no sé, para un puesto, que obviamente también podría hacerlo una mujer, pues no, solamente varones. solo Y varones, solo varones. Y exacto. de igual manera también para algunas carreras, ya sea técnicas o universitarias, de igual manera, que también podría hacerlo un varón, y solamente mujeres, en ese aspecto. Exacto. Entonces, eso, ¿no? Primero es verificar realmente qué es lo que necesitas y cuál es la cultura que está manejando la empresa. Parece muy bien la conversación en realidad. Y bueno, antes de poder retirarse, antes de poder ya terminar con la entrevista, con la charla, ¿alguna recomendación, algún mensaje que quieras dar, ya sea a los estudiantes, futuros colegas, o bueno, profesionales que ahora están postulando o están en una empresa, o verán esta entrevista y querrán saber un poco más en realidad? ¿Qué recomendación le podrías dar? Ujú. Eh, bueno, creo que mi recomendación es que nos tomemos las cosas como que busquemos cerrar etapas, ¿no? Quemar etapas. Mi anterior jefa siempre decía como que hay que quemar etapas. Entonces, siempre es como que si de repente ahorita no tratarnos de desesperarnos por el futuro, ¿no? Era algo que a veces también me pasaba a mí, que yo veía que, o sea, yo era practicante y veía que ya amigos míos eran, de repente tenían cargos mayores, ganaban mucho más, y era algo por lo que yo me desesperaba y decía, ay, pero es que yo también, o sea, ¿cuándo voy a empezar a, ya a ganar, o sea, más de lo que estoy ganando? ¿Cuándo voy a dejar de ser practicante? ¿Cuándo me van a contratar? Entonces, eh, no hay que desesperarnos, sino que hay que ir buscando, ¿no? Primero, tratar de acabar de manera exitosa nuestra carrera, poder estudiar, poder como que nutrirnos del aprendizaje, si hay posibilidad de estudiar algo más también, tratar de hacerlo. Actualmente, un beneficio es que tenemos muchas posibilidades de estudiar, pero también algo que quizás nos juegue en contra a los profesionales es que actualmente somos muchos y cada vez hay muchos más profesionales en el mercado laboral. Entonces la oferta es grande y la demanda no necesariamente a veces es buena, ¿no? Y hay muchas ofertas laborales en las cuales no necesariamente los criterios que nos piden son equiparables con la remuneración que nos ofrecen. Entonces, yo creo que también hay que em, demostrar, ¿no? Y qué es lo que vale nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestra educación, poder como que darnos cuenta que, o sea, no necesariamente, no tenemos por qué tirarnos al piso, ¿no? Si hemos estudiado tanto tiempo, si te has esforzado, si has trabajado en otros lugares, si tienes más, o sea, más conocimientos de los que eh, de repente te están pidiendo para esa posición, busca algo mejor, ¿no? Siempre vamos a encontrar lo mejor, no hay que desesperar. Y en el camino de encontrar algo mejor, podemos también seguir estudiando y seguir aprendiendo. Entonces, para los chicos que de repente ya acabaron y quieren como que están buscando trabajo ya como en contratados, hay que siempre tratar de apuntar hacia lo mejor dentro de lo que están nuestras posibilidades, obviamente, ¿no? Considerar siempre qué es lo que nos están pidiendo, si realmente ser honestos, sí puedo postular a esto y sí me van a contratar, sí es la experiencia que están necesitando. Para los que están buscando recién sus primeras prácticas, pero igual no desesperarnos, siempre tratar de dar lo mejor de nosotros en las entrevistas. Si nos ponemos nerviosos en la primera, igual ir aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que nos resulta mejor? De repente, ¿qué es mejor para mí? Comenzar hablando de mi experiencia laboral, comenzar hablando de mi experiencia educativa, mencionar mis voluntariados,
También es un arte ir postulando porque vas aprendiendo de una y de otra entrevista, de una y de otra dinámica grupal y al final vas puliéndote tú también. Entonces es todo un proceso esto de poder buscar trabajo, de terminar de estudiar, de convertirnos en buenos profesionales. Entonces solamente es tratar de avanzar despacio, con calma y siempre dándonos nuestro valor, ¿no? De que somos profesionales y, y estamos capacitados, por lo que entonces también nuestro servicio vale eh, y sentirnos orgullosos por eso, ¿no? Y buscar siempre lo mejor para nosotros. Eso es verdad, eso ya viene a ser aún más reflexivo, ya que todavía todo viene a su tiempo, todos tienen su momento en realidad. Algunos estudian, otros, como dices, están trabajando. Ujú. Y algunos llegan a compararse también, cosa que no debería ser así. Todos van a su ritmo y va a llegar un punto que todavía todos pueden tener el trabajo en el cual uno se ha asignado, uno lo ha idealizado quizás, y pues lo hará muy bien. Y también en cada prueba de selección, pues todos tendrán la oportunidad también como poder ganar el puesto, como también aprender de ello. Y poco a poco llegar ya a un Ujú. punto en el cual ya vas a dominar, ya sean las entrevistas, ya sean las pruebas psicológicas, ya sea entrevistas, ya sea con ya jefes, o si no las entrevistas mismas, ¿no? Ya sean lo que son individuales, grupales, todo eso. Así es. Muchas gracias, de verdad. Agradecido de que, bueno, ha dado tu experiencia, se habla un poco. Y ya, hasta la próxima. Muchas gracias. Listo, Enrique. Gracias a ti también. Cuídate. Chao.